Bueno, nos habíamos quedado aquí. Vale, fijaros entonces como la idea, ¿no? La idea al final es que creemos una comunidad, ¿de acuerdo? Al final la idea, el deporte perfectamente se podría equiparar a la palabra de comunidad, ¿vale? Desde el punto de vista que al final nosotros creamos un grupo, creamos unos hábitos, creamos una filosofía y unos objetivos comunes, y ahí tenéis ejemplos de modelos de negocio, pues como CrossFit, por ejemplo, salvando todas las posibles distancias, pero sí que es verdad que ellos han sabido crear pues ese concepto de comunidad, ese concepto de compromiso, de motivación, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, son de los pocos centros de fitness que sus clientes se tatúan el logotipo de CrossFit, ¿no? Me gustaría saber cuántos de vosotros tenéis tatuado el logotipo de la Diputación o del Ayuntamiento. ¿La Diputación? No, la Diputación, pero del Ayuntamiento, ¿no? ¿Cuántos tenéis el logotipo, no? O sea, pero fijaros cómo han logrado crear ese vínculo, ¿no? Con que, oye, tatuarte el logotipo ya es algo serio, ¿no? Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Esa comunidad que va a tener esos intereses comunes, etcétera. Bueno, pues la idea es que nosotros también poco a poco construyamos siempre pues ese sentimiento, ¿no? Esa comunidad la vamos a gestionar a través de diferentes canales, como hemos dicho, diferentes canales de interacción con ellos, no solamente las clases, las actividades, sino también quizá pues elementos digitales que nos permitan estar conectados con ellos, y al final esas son las señales, ¿no? También señales que vamos a tener. Una de las preguntas que os tendríais que plantear es cómo estáis conectados, ¿no? Actualmente, cómo estáis conectados con vuestros clientes, usuarios, abonados, lo que fuera, ¿no? ¿Cómo os conectáis con ellos? ¿Vale? Solamente tenemos esas 2 horas a la semana, esas 2-3 horas a la semana, o podemos llegar a tener una comunicación más constante, más continua, ¿no? Yo siempre digo que ojalá pudiera tener con mi gimnasio o con mi proveedor una herramienta que estuviera conectado en todo momento, ¿no? Pues porque a mí me surgen dudas. ¿Esta noche qué ceno? ¿No? Pues si mi gimnasio, si mi centro deportivo me pudiera ayudar a tomar esa decisión o me diera algún consejo o me facilitara esa información, pues mira, todo eso que me gano, ¿no? Y eso evidentemente es con la innovación y la tecnología, lo que os decía al principio, pues tener una aplicación que me permita tener esa conexión constante con mi usuario, pues sería genial, ¿no? No solamente en la planificación del entrenamiento, sino también en la composición de los hábitos de vida saludables. Yo creo que esta es la clave. Y, bueno, hoy en día es relativamente sencillo hacerlo, ¿vale? También es relativamente económico, porque hace muchos años, pues, tener una aplicación era muy costoso. Hoy en día ya, pues, es bastante sencillo, pero quedaros con ese concepto de cómo yo puedo conectar con mi cliente para que mi usuario abonado, para que también entienda que yo soy su proveedor real de hábitos saludables. Porque al final tenéis encuestas, ¿no? de práctica deportiva, ¿no? O de asistencia. ¿Cuál es la media de asistencia a vuestras instalaciones? ¿Cuál es la media? ¿Cuántas veces va la gente a hacer actividades a vuestras instalaciones de media? 2 o 3 veces a la semana, que se reflejan en 2-3 horas, 4 horas a la semana de contacto con él, ¿vale? O sea, pensemos cómo podríamos estar conectados también de otra manera, ¿vale? Tampoco hace falta no hace falta que sea algo inclusivo, o sea, digamos, abusivo, ¿no? Sino simplemente tener la opción de que esa persona esté en contacto con nosotros, ¿vale? Y que pueda adoptar esos hábitos. Que recordar que la salud, que el concepto de salud, recordar que desde 1948 la Organización de Naciones Unidas ya define salud como ese estado óptimo a nivel físico, mental y social. No solo la ausencia de enfermedad. Muy bien. Pero fíjate, desde 1948, parece que ahora en el 2025
parece que eso recobra como más sentido, ¿no? El concepto de salud, según la ONU, estado óptimo de salud a nivel físico, con todo lo que implica que nosotros ahí aportamos, mental, la salud mental, que nosotros, yo creo que también esto lo conocemos, ¿no? ¿Cuál es la actividad que automáticamente cuando se realiza reduce el estrés? La actividad física. Y yo no veo que se lo digamos por algún lado, no sé si me explico. Me seguís un poco, ¿no? O sea, con los problemas hoy actualmente que hay de estrés, de salud mental, etcétera, esto está demostrado científicamente y ya lo sabéis, ¿no? Cortisol, etcétera, dopamina, tal, pero hacer actividad física reduce el estrés. Entonces, pues no sé, pero me seguís un poco por donde voy, ¿no? Y luego bueno, el tema de la salud social, ¿no? La salud social entendida como también el deporte como una herramienta de cohesión social y de mejora también de ese concepto de comunidad, ¿vale? Bueno, pues mirar, y entonces entramos en la segunda parte y aquí simplemente la idea era un poco comentaros algunos modelos de negocio, algunas ideas que os permitan también tener referencias de cómo podemos también, de cómo está el mercado, ¿vale? De cómo está el mercado y cómo también podemos captar alguna idea. Entre medio, en unos 20 minutitos haríamos la actividad esta para que también nos reamos un poco y para llevaros un libro, quien lo gane. Pero bueno, yo le digo a mis alumnos, hombre, son 29 euros, pero son dos copas de bebida. O sea que por 2 copas ganas un montón de conocimiento y dejas de perder unas cuantas neuronas, ¿no? O sea que es una buena inversión, ¿no? Bueno, es un decir. Bueno, fijaros, ¿no? Yo creo que evidentemente la evolución del mercado os sonará seguramente alguno de estos celulares, ¿no? De estos móviles y como todos, ¿no? Habéis pasado por todos. Y bueno, pues obviamente el mercado evoluciona, ¿sí? Es lo que os comentaba al principio. También, por supuesto, pues el mercado deportivo, el mercado en este caso un poquito más específico del fitness, pues también evoluciona, ¿no? Desde los años 80, con 2 referentes mundiales que un poco empujaron todo esto. ¿Quiénes creéis que fueron? ¿Vale? Un chico y una chica. El Schwarzenegger con el Gold Gym y con Venice Beach en California, con el bodybuilding, ¿no? ¿Y quién fue la otra? Que aquí en España era la Ivana Sarre, pues con Jane Fonda, que ahora Jane Fonda está con las gafas virtuales, ¿eh? No sé si os he traído ese vídeo, pero bueno, o sea que, imagínate. Bueno, pues las referentes eran Arnold Schwarzenegger y Jane Fonda, pero evidentemente era todo ese concepto de aerobics, fijaros el aerobic, y el bodybuilding tal, ¿no? Y eso evidentemente, el tema cuál ha sido, que un poquito también apoya lo que os comentaba de ampliar el mercado, ¿no? En un principio era un nicho muy concreto, muy determinado, no todo el mundo podía hacer ni lo que hacía Jane Fonda ni lo que hacía Arnold, ¿no? Entonces era un nicho de población, si ahora hablamos de un 13 o de un 14, 15, pues antes a lo mejor era un 3, un 4, un 5, ¿no? Pero era un nicho pequeño. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues hemos ido pasando, ¿no? Hemos ido evolucionando en cuanto a servicios, en cuanto a actividades, con objeto siempre de intentar ampliar el mercado. En los años 90, pues con el tema del fitness, ¿vale? El concepto de fitness es estar en forma, con lo cual pues ya se incorporan otro tipo de actividades y demás que luego veréis. Y el tema de las concesiones, aquí en España empiezan ahí a generarse ese modelo de gestión, ¿no? En los años 2000 se incorpora el concepto de wellness, que es verdad que es debido un poquito a Tecnogym, ¿no? Con su imagen y branding y también el concepto de wellness, de bienestar. Y luego ya pues hemos pasado en 2010, con la crisis económica, en 2010 llega el primer low cost, conocéis también, me imagino, aquí, ¿no? El primer McFit se abre en España y se inicia la era del concepto low cost y también un poco del concepto de centros más de proximidad, ¿no? 2015, un poco en respuesta a los low cost, se empiezan a introducir los centros boutique, que serían un poco pues
los estudios más exclusivos, que bueno, también habéis visto aquí en Almería, y que precisamente aquí en Almería pues nace una cadena que está aquí Felipe, que es Sano. O sea que, pues, ¿cuándo fue tú más o menos? ¿Cuánto lleváis ya de tiempo? En 15, ¿no? Justo, ¿no? Más o menos. Y que, bueno, y la idea es un poco, evidentemente, bueno, no exclusivamente, pero sí que es un poco esa respuesta a cierta masificación y que se podía encontrar en los centros pues, de bajo coste, donde a lo mejor la atención, por supuesto, pues no era tan personalizada, ¿no? Y en el año 2020, con la pandemia, ya nos empezamos a dar cuenta del concepto un poquito más de health fit o del concepto de salud, etcétera, ¿no? Bueno, esa sería un poco la evolución. Aquí tenéis esta diapositiva, que también os sonará, 57 años, ¿no? 57 años ya de evolución del fitness, lo tenéis, entiendo que la podéis compartir, el PDF, la presentación la compartiréis con quien quiera, pero aquí veis un poco cómo ha ido evolucionando desde Kenneth Cooper, ¿no? Con los aerobics, a cómo ha ido evolucionando en diferentes aspectos, ¿no? Jane Fonda, bueno, os acordáis de Johnny G, ¿no? Con el indoor cycling, que bueno, que en los inicios del indoor cycling o del spinning, yo me acuerdo que hacíamos estos tipos de ejercicios totalmente contraindicados y ahora parece que han vuelto, ¿no? Ahora parece que hay otra corriente así un poco hacer pesas en la bici. No creo que lo hagáis aquí, ¿no? Pero bueno, por ahí se ve todavía alguna, no sé, con este tema del show, pero no creo que sea lo adecuado, ¿no? Luego, pues aquí veis, por ejemplo, ya finales de los 80, la salsa, el latin, el cardio funk, luego pues el step con Graham Miller, ¿no? Y en los 90 pues con body pump, con Les Miles. Me imagino que también, no sé si algunos ya tenéis incorporado los programas del Smiles, body pump, etcétera, etcétera. Y luego pues ha ido evolucionando con el tema del HIIT, del pilates, fijaros, ¿no? El CrossFit, Zumba, el TRX, Kettlebell, bueno, todo esto seguro que lo vais conociendo, ¿no? Diferentes tendencias, diferentes actividades que abajo también pues veis diferentes implementos que se han ido incorporando. Bueno, esto evidentemente ha ido evolucionando y seguramente pues irán llegando más actividades, más acciones que tendremos que ir incluyendo, ¿no? Ahora también está muy de moda las carreras de obstáculos. Conocéis el tema de Hyrox, que también está, bueno, en teoría es un poquito como más accesible al público en general que lo que eran las Spartan Race o las carreras de CrossFit, y bueno, pues sí que es verdad que está teniendo una importancia también interesante. En definitiva, cuestiones un poquito más técnicas que están dentro de vuestra parrilla de actividades y que también definen esa evolución que ha tenido el entrenamiento, ¿no? El fitness en general a nuestro mercado, ¿vale? Esto en cuanto a la evolución de un poquito del sector nuestro, más de instalaciones deportivas. Pero en cuanto al deporte, por tener claro algún concepto, ¿vale? ¿Cómo definiríais deporte vosotros? ¿Cómo definiríais deporte? ¿Alguien quiere? ¿Pregunta trampa o pregunta? Venga. Pues la actividad física competitiva y funcionalidad y reglada, la anterior. Sí. La de la que está ahora mismo, pues donde está bien asistencia de cursos para Sí. Bueno, sí, ya que todo. Bueno, ¿cuántos sois licenciados o graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte? Más o menos. Unos cuantos, ¿vale? Prefiero que lo que estudiamos en la facultad, ¿no? Ese deporte más competitivo, reglado, ¿vale? Con unos objetivos determinados. Bueno, desde hace unos años, tanto la Carta Europea del Deporte, como la Organización de Naciones Unidas, como la Comisión Europea y el Congreso de los Diputados aquí en España, han cambiado esa definición de deporte, ¿vale? Plasmada en la ley que nos rige ahora, estatal de 2022. Ahora mismo desconozco, no sé, Felipe, si tú sabes si en la ley de Andalucía también hay alguna referencia, pero bueno, a nivel estatal y ya os digo, a nivel internacional también, el deporte se entiende, ¿no? Se entiende por práctica deportiva todo tipo de actividad física que mediante una participación individual o colectiva, organizada o no, profesional o no profesional, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física
psíquica o emocional, con la consecución de resultados en competiciones o actividades deportivas, con la adquisición de hábitos deportivos saludables o con la ocupación activa del tiempo de ocio, realizada en instalaciones públicas o privadas o en el medio natural. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué es deporte? Todo. ¿Esto es bueno o malo? Antiguamente se entendía así como deporte, nadie se iba a la definición de deporte como actividad, como lo hemos nombrado, no quiero... Sí, pero bueno, ahora está claro, ¿no? Que, Sí, antes era actividad física, ¿no? La definición así similar. bueno, a ver, siempre ha habido ejercicio, actividad física, deporte, etcétera. Pero ahora el deporte ya es algo mucho más transversal, mucho más completo, y la pregunta es, ¿esto es bueno o malo? Pregunto. Bueno, Only good, only good, only good. O always good. No, Felipe, va. Que tú... Es bueno, ¿no? A ver, es bueno. Si fuera excluyente, pues a lo mejor no tendríamos oportunidades, ¿me entendéis? Si es incluyente, pues a lo mejor puedo pedir una ayuda a ciertas acciones vinculadas con una práctica deportiva que ayude a la condición emocional, ¿me seguís? O a las instalaciones en el medio natural. Que por cierto, hablando de competitividad o de competencia, el medio natural, oportunidad o amenaza, ¿vale? O sea que ahí también, y desde un punto de vista municipal, también es cierto que tenemos que aprovechar ese medio como una oportunidad, ¿vale? De hecho, antes no lo quería decir, pero sí que ahora se están construyendo unos parques también diferentes, se están haciendo rutas alternativas de senderismo, lo conocéis, ¿no? De cicloturismo, etcétera. O sea que los municipios están abriendo mucho también su oferta de servicios deportivos, no solo a la instalación, sino también al entorno natural, pero también la ley porque nos invita a eso. Entonces, al final yo creo que es algo positivo porque nos da una oportunidad de poder plantear, ahora sí, con más sentido, las políticas deportivas desde un punto de vista mucho más amplio, porque sí que nos alineamos con la ley. ¿Estáis de acuerdo o no? Pregunto, ¿eh? Bueno porque es bien, pero es importante que en cada sitio se sepa bien de qué hablamos cuando hablamos de deporte. Exacto. Volver a la pregunta tan fácil. La primera. Es bueno que sepa el propósito de cada organización cuando habla de deporte, porque si no, eso de ser incluyente también confunde y da ya libre para cuando hablo de deporte hablo de todo y no se sabe de qué. Claro, ese es el riesgo. Yo creo que ese es el riesgo, ¿no? De que quede todo demasiado disperso y a lo mejor no nos centremos, que a veces también la dispersión o la inconcreción puede generar falta de gestión, ¿no? En parte. O para la especialidad de formación, sí. Pero bueno, yo de verdad que creo que es bueno por este tema, ¿no? Por este tema de que, yo qué sé, un municipio, pues a efectos, ya sabéis, tema de interventores y de propuestas y de ayudas pues puede también entender que en este paraguas de la ley puedo acceder o puedo proponer o puedo disponer de ciertas cosas. Entonces, bueno, o puedo justificar también, sobre todo ciertas acciones porque también estoy bajo ese amparo de la ley y cumplo con los propósitos de la ley, ¿no? Pero lo que dices tú, teniendo claro qué es lo que quiero y hacia dónde quiero llegar, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante compartir esto porque de alguna manera también nos vuelve a la pregunta del principio, pero bueno, pero también es importante que reflexionemos sobre ello, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, pues nada, a partir de aquí tenéis algunos datos del mercado deportivo, pero que como lo tenéis en la presentación tampoco me voy a centrar demasiado, al final son datos que podéis observar y que podéis ver y me voy a parar un poco en un par de cosas, en un par de detalles, pero más que nada para que sepáis un poco del sector o del mercado, ¿no? Hoy en día las grandes cadenas, o sea, los grandes operadores están detrás de los operadores, no sé si lo sabéis, pero hay fondos de inversión, ¿vale? O sea, hoy en día, ¿cuánto puede costar abrir una instalación deportiva de 1.500 metros? ¿Cuánto creéis que puede costar? ¿Cuánto le pondríais? Vosotros que estáis acostumbrados a hacer presupuestos y compras a proveedores, un número así, un número rápido, tampoco, no sé, un centro deportivo de 1.500 metros o por ahí, ¿cuánto puede costar?
Hombre, 6 cifras mínimo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Vale? O sea, 1 millón, 2 millones, seguro. ¿Quién puede pagar eso? ¿Me entendéis? O sea, claro, o sea, a ver, antes, hace 40 años, pues a lo mejor alguien de un barrio pues abría un gimnasio y tal. Hoy en día, pues es complicado, ¿no? Hoy en día es complicado disponer de 1 millón, 2 millones, 3 millones de euros. Y simplemente para que sepáis que los operadores de los diferentes modelos, tanto concesional como de low cost, como de segmento premium, la mayoría de prácticamente todos los operadores detrás están fondos de inversión, ¿vale? Simplemente es porque quien tiene, bueno, y ya si os hablo de un concesional que a lo mejor cuesta 15 millones de euros, pues ya me decís tú quién paga eso, ¿no? Pero, bueno, aquí tenéis en la diapositiva quién está detrás también de los operadores. ¿Esto es bueno o es malo? Otra pregunta trampa. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, es un poco la manera que hay, es que es muy difícil. Es que es muy difícil que Manel Valcarce ahora tenga 2 millones para invertir en un gimnasio. Por eso, ¿yo qué sí que podría hacer? O vosotros, ¿qué podríais hacer? ¿Qué podríais hacer vosotros o yo? Bueno, que desconozco vuestro poder adquisitivo, pero intuyo. De algún modelo de negocio, ¿qué podríais hacer? ¿Qué podríais abrir? No, sí, pero digo, personalmente tú, con tu dinero, ¿qué podrías abrir? Mañana, si te quieres salir de lo que es la administración pública. Objetos básicos para ir a casa de las personas, no sé, algo similar. No, lo de Felipe. Bueno, yo local No, pero a ver, la inversión de Felipe a lo mejor son 20.000 euros. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo que los tenga, pero que vamos, que tuvo a un banco, pues a lo mejor 20.000 euros es más fácil que 1 millón, ¿no? No, os lo digo porque un chaval que acaba la carrera, pues, o sea, por eso también hay este tipo de autoempleo y por eso también hay un número de boutiques o de centros de entrenamiento pequeños, pues más extendido, porque es un modelo, lógicamente, más accesible, ¿vale? Pero bueno, es un poco para que también entendáis un poco la situación del mercado. Bueno, aquí tenéis, también lo veis, ¿no? La evolución de la facturación en las cadenas. Luego tenéis el ranking de gimnasios, con el número también de unidades por cadenas, ¿vale? Bueno, sabéis que aquí también ha habido algunas operaciones importantes en España, sobre todo en el segmento low cost, que Vivagym ha comprado pues Altafit, ha comprado también diferentes cadenas. España también tiene un producto nacional que es Brooklyn Fitboxing, no sé si en Almería entiendo que también habrá, ¿no? Porque tienen 190 instalaciones. ¿Conocéis o no? ¿Aquí hay en Almería? ¿No suena? En la estación había un centro, no sé, En negro y en color Sí, sí. En Murcia sí hay 2, 3. ¿Y en Almería no? Pues mira, tenéis una oportunidad. Es una oportunidad a lo mejor de abrir un Brooklyn, ¿no? Sí hay uno, ¿no? No, ya me extrañaba porque hay muchos de boxeo, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis un poco todos los bueno, tenéis Synergy, Vivagym, Basic Fit, que también estará seguro, bueno, CrossFit, ¿vale? CrossFit lo que pasa es que CrossFit es una licencia, no es una franquicia, ¿vale? Tú con CrossFit pagas la marca, pagas 3.000 euros al año y puedes utilizar el nombre de CrossFit, pero no es una franquicia, ¿vale? Es un pequeño comentario porque mirad, aquí tenéis el coste promedio de una apertura, ¿vale? El segmento concesional, el precio medio son 4,5 millones de euros, ¿vale? Es decir, un ayuntamiento que licita a concurso pues la apertura de un centro deportivo, ¿vale? En suelo público y le pide la construcción. El precio medio, 4,5 millones, ¿vale? Pero pueden haber pues precios mucho más grandes, si incluyen piscina, pistas de pádel, polideportivo, etc. Luego, el segmento low cost, lo que os decía, ¿no? 1.300.000 de media abrir un segmento low cost. El segmento medio de gimnasio más medio normal, 1.200.000. El premium que aquí en España tenemos 3 o 4 referencias,
con Metropolitan es un poco la más conocida, luego tenéis Wion, David Joy que ahora está entrando también, bueno, tenéis O2, no sé, aquí en Almería, ¿quién puede haber así premium? Poco, ¿no? No ha llegado todavía. Pero eso es un tema que también está ahora en desarrollo y bueno. Pero fijaros, 3 millones, ¿no? 3 millones porque también incluyen multiespacios, ¿no? Y luego el boutique, ¿vale? El centro pequeñito, boutique, que no es el centro de entrenamiento personal, pues tiene una media de 200.000 euros, ¿vale? Que en principio es algo más asequible pues para los mortales como nosotros, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Que todo lo otro, pues claro, los operadores es que están con fondos de inversión, porque nadie tiene, bueno, muy difícilmente, pues se tiene ese poder adquisitivo, ¿vale? Pero bueno, es para que os ubiquéis también un poco en el contexto en el que nos encontramos, ¿vale? Aquí tenéis las franquicias en España, con el número de la cadena y con el número de centros, ¿vale? Sano si los datos no están mal, que seguramente estará ya 72 pone aquí, más o menos sí, ¿no? Esto es lo que os comentaba de CMD que ha desaparecido. Era un medio de comunicación del sector muy interesante porque hacía estos datos, pero este mes de abril creo que, no sé si lo seguíais, no sé si seguíais el medio seguro que, y cerró, una cosa muy, muy extraña. Ahora nos queda Gym Factory, no sé si conocéis la revista y un poco que también hace un boletín, y Tu Playbook, ¿vale? Por si queréis estar un poquito también al día de información, tenéis Gym Factory y luego tenéis Tu Playbook. Bueno, también está Palco 23, pero bueno, más o menos serían estos ¿vale? Los más famosillos. Y luego aquí también, este también me resulta muy interesante porque es lo que piden las cadenas, ¿vale? Franquicias, ¿vale? Los que piden las franquicias para poder abrir un centro. Y ahí podéis ver un poco la inversión inicial, los royalties, nada, datos bastante interesantes por si queréis también informaros de cómo están hoy en día las franquicias en España. Entiendo que será bastante aproximado, ¿verdad? Bueno, como referencia por término medio, obviamente, ¿no? Pero bueno, está bastante bien, ¿no? Y podéis encontrar, pues, inversiones bastante sencillitas, como puede ser, pues, a lo mejor un estudio de entrenamiento personal pequeñito, ¿vale? A, evidentemente, pues, una boutique ya más grande, como hemos dicho, y que implique, pues, un coste mayor, ¿vale? Bien, me voy a centrar, me centro simplemente en este cuadro para que veáis un poco los diferentes modelos de negocio que hay y cuando acabemos este cuadro haríamos el Kahoot, ¿vale? Este cuadro es interesante porque si conocéis a Porter, que es bueno, pues es un experto ya desde hace mucho tiempo en el ámbito de la empresa, él un poco marca cómo se posicionan las empresas en el mercado, ¿no? En un mercado. Entonces, bueno, hay dos variables que identifican ese posicionamiento de una empresa o de una organización. Uno sería el liderazgo en precios y otro sería, digamos, la especialización, ¿vale? En función de esas dos variables podemos definir cómo está compuesto nuestro mercado, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí tenemos el liderazgo en costes y la diferenciación. Hacemos una tabla de precio desde más pequeño o desde más económico a más caro, más costoso y a partir de ahí encajonamos los diferentes modelos de negocio, ¿vale? Por ejemplo, hasta los 30 euros más o menos, ¿vale? 30 euros sin IVA, encontramos todo el segmento low cost, ¿vale? El segmento low cost, como hemos dicho, Basic Fit, Viva Gym, etcétera, es un precio bastante económico, lo que pasa es que ha ido cambiando con el tiempo en España. En España empezaron con 19 euros y ahora ya estamos cerca de los 30 euros, ¿vale? Es verdad que el mercado español demandaba también actividades dirigidas y demandaba también incorporar ciertos servicios un poco más especializados y por eso hemos pasado de low cost a lo que era un poco pues el smart price, ¿de acuerdo? O sea, un precio razonable, pero que incluyera también ciertos servicios, ¿vale? Entonces, por eso es verdad que el mercado low cost en España ha ido un poquito evolucionando y cada vez se aproxima más a un servicio normal, aunque todavía hay diferencias, ¿no? Bueno, luego encontramos desde los 30 euros hasta los 50 y pico euros, encontramos el segmento medio, y ahí tenemos los centros medios de barrio, de proximidad, etcétera. Tenemos los concesionales, los centros concesionales,
Y luego tendríamos pues también otros tipos de centros de proximidad de 24 horas, etcétera, ¿vale? Algún ejemplo, pues tenéis Forus, tenéis GoFit, aquí en Almería, ¿quién hay de concesional? Ego y Supera, de verdad. Pues bueno, pero bueno, en general en España pues tenéis GoFit, tenéis Forus, tenéis diferentes Big1. Bueno, pues son cadenas, ¿no?, que apuestan por licitar. Es verdad que en ciudades también más grandes, bueno, depende también de las oportunidades que haya, ¿no? Y luego tenéis desde los 60 euros hasta arriba, hasta el infinito, porque más allá, porque bueno, esto ya depende de lo que uno quiera cobrar, pues tenéis el segmento premium, donde aquí podemos encontrar diferentes tipologías. Podemos encontrar un club social, ¿vale? Un club social, pues acordaros, ¿no?, más familiar, de fin de semana, que aquí seguro que habrá, pues, desde el Club Natación Almería, que bueno, que las cuotas obviamente, pues ya sabéis también, algunos pagan entradas, otros pagan... Eso también serían instalaciones a tener en cuenta. Luego tendríamos el segmento premium convencional, ¿vale? El centro premium, pues lo que os comentaba, ¿no? Un Metropolitan que es de lujo, que tiene spas, tiene, bueno, pues cuotas altas, ¿vale? Servicios también exclusivos, etcétera, que aquí en Almería, pues de momento no hemos identificado todavía eso. Y luego lo que sí que también podríamos encontrar sería todo el segmento boutique, ¿vale? Y centros de entrenamiento, ¿vale? Centros especializados de entrenamiento, pues un entrenador personal con su estudio, un centro de pilates, un centro de yoga, que aquí habrá un montón, y boutiques, que son un poquito más grandes que los centros especializados y que también pues se dedican a ciertas disciplinas en concreto, etcétera, ¿vale? Que ahí sí que encontramos también pues un abanico, entiendo, bastante amplio, porque también es más accesible poder hacerlo, obviamente, ¿no? Y este es un poco el espectro en el que nos encontramos, ¿vale? Los ayuntamientos, la oferta pública de servicios deportivos, pues normalmente lo encontraríamos en este ámbito de aquí, ¿vale? No sé qué precios medios tenéis de abonado. ¿Cuánto? 40 euros. Bueno. 27, 40, 15, ¿qué? ¿Al día? 15. Bueno, no, si lo tenéis así. ¿Y que te incluye todo? ¿Full? ¿Todo el acceso a la instalación? ¿Actividades? O... van aparte, bueno. Bueno, ya vamos un poquito... Administración pública. Administración pública, no es... Sí, no. Está claro. Pero bueno, tenemos que un poquito también empezar a poner en valor y luego, sobre todo, a ver, estos costes e ingresos, o sea, que al final también es que hagáis números, ¿no? Sí que es verdad que las tarifas medias oscilan un poco en eso, 30 y largos, 40 euros, más o menos. Depende del lugar y depende de la instalación y demás, ¿vale? Pero una tarifa media en España de un gimnasio creo que estaba en 33, 35, 36. 35, 36. Que eso serían en pesetas, ¿qué? 6.000 pesetas, ¿no? Eso es lo que pagaba yo en los 90. Yo pagaba 5.500 pesetas. En Lleida, sí, en Lérida. Pero bueno, que tampoco, creo que no ha cambiado mucho, desde hace tantos años, ¿no? Bueno, esto sería otra cuestión. Esto es, Ahora en algunos sitios menos. Sí, bueno, también. Pero bueno, que esto sería otro debate, ¿no? Esto sería otro cantar, pero me imagino que todos habéis ido a gimnasios también en vuestra vida, ¿no? Y más o menos los precios tampoco han subido mucho. Bueno, entonces, más o menos, ¿os veis con ganas de hacer el test? Porque, bueno, aquí tenéis otro modelo del ecosistema. Sí, acabo con esto, ¿vale? El ecosistema también del sector del fitness, para que veáis también que podemos incluir la parte de outdoor con, ya hay algunas propuestas de bootcamps y de propuestas en el exterior. Luego tenemos toda la parte de interior con lo que hemos hablado, ¿vale? La parte de carreras, la parte de low cost, el medio, el premium, el boutique, los estudios,
también hay en hoteles, en empresas, ¿vale? O sea, hay diferentes propuestas ya en diferentes ámbitos. Luego tenemos la parte digital, servicios deportivos digitales como gimnasios online, gimnasios en casa, ¿vale? Servicios en casa, el tema de aplicaciones móviles, wearables, etcétera. Y finalmente, pues también los proveedores, ¿no? Los proveedores también como una herramienta que forma parte del ecosistema y que lógicamente lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, aquí con inteligencia artificial sabéis que podemos hacer muñequitos. Este es un ejercicio que podríais hacer, ¿no? Hazme un muñequito del polideportivo de... ¿Cuál es el tuyo? A ver, entonces sería bueno a ver qué os sale, ¿no? A ver qué tipo de... Pero bueno, sí que es cierto que al menos podemos identificar cada propuesta con un cliente o perfil ideal, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque también es interesante que tengamos nosotros una propuesta también que nos identifique, ¿no? Que nos haga especiales o específicos. Para rematar un poquito la sesión, la idea era, bueno, presentaros algunos casos, algunos ejemplos, ¿no? De lo que hemos ido hablando, de estos modelos y, bueno, pues también, si queréis también luego alguna pregunta que os interese o que queráis también aplicar a vuestra realidad, ¿no? Bueno, aquí tenéis también, por si tenéis curiosidad en conocer también propuestas, ¿no? Pues a nivel del segmento de low cost, tenemos Planet Fitness, que también, bueno, está llegando, McFit, Basic Fit, Pure Gym, etcétera, ¿no? El segmento boutique, aparte de los que podéis conocer, pues sí que hay algunas propuestas también bastante interesantes, como One Rebel, SoulCycle, Barry's Bootcamp, Rumble, etcétera. Bueno, estos son nombres, pero que podéis también un poco investigar. A nivel de centros de HIIT, de funcional, pues tenemos CrossFit, F45. F45 es una de las cadenas con más número de centros en el mundo y también está como socio el actor Mark Wahlberg, ¿no? No sé si os suena, el de TED y bueno. Luego tenemos también Distrito. Distrito es un modelo también que es de sello español y también es muy interesante, ¿no? Bueno, luego tenéis de boxeo, Fireland, Morales, Brooklyn, Estudios, Virtual, Outdoor, Online. Bueno, tenéis como diferentes tipos de propuestas, ¿no? Fijaros también un poco lo que os comentaba, este boom también de los centros boutique, de también ofrecer esos servicios más exclusivos en espacios también determinados y como también pues grandes deportistas pues se han incorporado a abrir sus propios centros, ¿no? Ana Peleteiro, Lucas Vázquez, Sergio Ramos tuvo una experiencia en Madrid, pero bueno, un poco fallida, pero bueno, es normal porque Sergio Ramos al final pues, bueno, se pasó un poco con la inversión, ¿vale? Creo que lo tengo ahí, pero él invirtió en un centro boutique, pero era en el metro de Madrid, en el metro de Toledo, y fue, sí, muy buena idea para un boutique, ¿no? Y se gastó, pues, no sé si 800.000 euros, más o menos, y la verdad es que, bueno, ya salió, porque la recuperación de esa inversión yo creo que no la calculó bien, ¿no? Es un poco un ejemplo de a veces cómo hay que hacer un buen plan, hay que analizar bien el mercado, dónde yo quiero hacer una instalación y a partir de ahí, pues, bueno, tomar la decisión adecuada, ¿no? Bueno, luego veis también, están apareciendo algunos modelos que combinan diferentes propuestas. Son modelos híbridos. Me imagino que os sonará Lululemon o Oysho, ¿no? No sé si tenéis, aquí no sé si habrá en Almería. Oysho sí, ¿no? Y Lululemon son marcas de ropa deportiva y que empiezan a incluir en las tiendas sesiones de entrenamiento pues también dirigidas a su público para crear esa comunidad, para también generar esos contenidos, como os decía, que les permitan identificarse con sus clientes y también, obviamente, utilizar su ropa, ¿no? Sus productos. Pero al final se trata de poder realizar propuestas que incorporen también otro tipo de servicios, ¿no? Desde la moda hasta el deporte o, por ejemplo, el turismo, los viajes, ¿no? Yo puedo hacer un viaje, pero que sea un viaje también pues con un fin deportivo, con un fin saludable, etcétera. Yo creo que eso también es interesante que lo tengamos en cuenta. O el tema de gastronomía. Gastronomía saludable. Bueno, se nos puede ahí también ocurrir un montón de propuestas que combinen modelos híbridos utilizando el entrenamiento
con otras áreas, ¿no? Yo creo que esto también es algo que va a ir en auge, o el tema de salud, ¿vale? O el tema de la recuperación, que ahora está también muy de moda, el tema de la recuperación. Bueno, también el lujo también es algo que ha crecido mucho en general. El tema del lujo, cada vez hay gente que está dispuesta a pagar más por tener una experiencia todavía superior y en nuestro ámbito, ¿vale? Aquí veis alguna propuesta como Heimat, que es increíble. Antes lo hemos visto, una discoteca haciendo clases de fitness, pues era algo un poco difícil de pensar. También era difícil de pensar que alguien pudiera gastarse pues 1.000 euros en una mancuerna y sin embargo hay gente que se la gasta. Todo esto al final va a ir creciendo, ¿no? No sé si tú lo sabías, pero hay una marca de equipamiento que hace las mancuernas en titanio específicas para los yates. Para los yates, y valen cada mancuerna 1.000 euros en función del peso. Bueno, pues hombre, es interesante que haya gente que aprecie, ¿no?, el entrenamiento o mantener su estado de salud un poco al nivel que sea, ¿no? No, hay gente que evidentemente pues le sobra, ¿no? Pero bueno, antes se lo gastaba en otras cosas, ahora ya empiezan a entender que el cuerpo, por eso es importante que cada uno, o sea, desde vuestra perspectiva también, que entendamos que la percepción de nuestro cuerpo y cómo está nuestro cuerpo es algo que cada vez se va a ir extendiendo más y a medida que nos vamos haciendo más mayores entiendo que todavía va a tener más repercusión en nosotros. Por eso la importancia de transmitir esta idea, ¿no? Y luego fijaros, 9 de cada 10 usuarios dejaría de usar una marca por una mala experiencia, ¿vale? Esto es la famosa teoría, obviamente, de que si alguien tiene una mala experiencia, pues se va a ir y va a hablar mal de nosotros, con lo cual la importancia de siempre intentar que el usuario tenga buenas experiencias, ¿no? Esto en el mundo del fitness ya se está generando, esto es innovación, procurar que la experiencia del usuario sea lo más agradable posible, pues se traslada a todo, se traslada a la instalación, se traslada al servicio, se traslada pues al ambiente, se traslada a la puesta en práctica de la actividad y es algo que tenemos que tener en cuenta también como servicio deportivo. Pues sí, mira, aquí tenéis el gimnasio de Sergio Ramos. Esto estaba en el subterráneo del metro de Madrid, ¿no? No tenía mucho sentido, ¿no? El DJ. Bueno, no tenía mucho sentido, ¿no? Yo tengo un vídeo en el canal que fuimos a verlo, pero sí que es cierto que, si os habéis fijado, o sea, a ver, esto me lo pones en Pozuelo, me lo pones en otro lado, pues tiene más sentido, ¿no? Pero en la boca del metro de Toledo, en Madrid, pues no tiene mucho sentido. ¿Vale? Bueno, sin embargo, insisto, ¿no? La idea, ¿no?, de que realmente pues el servicio, la experiencia es buena. Aquí tenéis un modelo que ha abierto también ahora en Madrid y que tiene intención de expandirse también en España y que, bueno, parece que este modelo premium pues está un poco creciendo yo creo que con esa idea de diferenciarse y de ofrecer también experiencias que sean buenas. Distrito, este es otro modelo de más boutique, pero para que veáis que a veces lo sencillo también menos es más. En 400 metros con 300 clientes a una cuota media de 70 euros, pues están ganando unos 10.000, 15.000, 20.000 euros de beneficio neto. Con lo cual, pues bueno, es una manera de generar un buen rendimiento, ¿no? Sano también es un ejemplo, pero bueno, eso Felipe ya que os explique mejor él. Pero sí que es cierto que, bueno, tú los conoces a Distrito y la verdad es que lo han hecho bastante bien, ¿no?
Pero bueno, fijaros también un poco con el tema este, ¿no? Marcel, a sophomore senior master coach. And here's what you can expect before and after. Esta habla en catalán, ¿vale? Every Solidcore studio can be accessed via door code or digital key. You'll be sent a door code via email prior to class, but we recommend the unlock door feature in the app. It's super important to arrive 10 minutes before your class starts. This will help you get acclimated to our studio, the machine, and the coach. You can lock your personal items like Modelo boutique, personalización. in a locker. We recommend you bring a water bottle and towel with you in the studio for class. Please be mindful there's no shoes allowed on the machine. You can either take class barefoot or with grippy socks for safety. Shortly after you arrive, connect with your coach. They'll introduce you to the machine and share important details about the class. This is the time to ask any questions and to inform Contacto them. con el cliente, total. And if you have time, say hi to your neighbor, stretch a bit, and get ready for the lights to dim and the class to start. After class, feel proud of what you've done. Be sure to show your neighbors some support too. Remember to wipe down your machine and grab all your belongings. It's important to take care of your body after a Solidcore class. Hydrate properly, stretch within 24 hours of the class, and refuel your body with high-protein food and carbohydrates. It's not uncommon to feel sore after a Solidcore class. Some ways to help alleviate soreness are rolling out to release muscle tightness or moving your body with active recovery like walking. Don't forget, the more you immerse yourself in the... Bueno, simplemente si os sabéis, si entendéis un poco el catalán y tal, pues nada, era un poco, no, es broma, pero si os habéis fijado, pues eso, ¿no? El crear esa comunidad, todo el rato estaba súper pendiente de la persona, esa motivación constante y en un espacio pues sencillo, pero bien hecho, agradable. Sobre todo la importancia de la generación de la comunidad, ¿no? La importancia de la tecnología para la gestión, pero luego sobre todo el contacto con la persona y cómo cuidarla, ¿vale? Bueno, aquí tenéis también otro modelo que es clínica de entrenamiento, ¿vale? Esto sí que también es interesante, que irá llegando en el futuro, el poder disponer de un equipo multidisciplinar donde tú pues tienes un psicólogo, un nutricionista, un traumatólogo, tienes un preparador físico, ¿no? Y pues tienes la gente que va a hacer sus sesiones, paga por la consulta y luego puedes utilizar el espacio de entrenamiento en función de la necesidad, ¿vale? Esto creo que es algo que poco a poco irá llegando también con cierta, bueno, podríamos decir que las clínicas de fisioterapia ya lo hacen, pero con otro enfoque un poco más transversal creo que también puede tener sentido, ¿no? Y más teniendo en cuenta cómo la población también va a ir llegando a tener este tipo de necesidades, ¿vale? El primer gimnasio atendido por sanitarios para personas con discapacidad, el tema también de la especialización. O sea que, bueno, estamos viendo también este entorno, ¿no? Este contexto. Bueno, esto es algo curioso por el tema de la intimidación. Venía con un vídeo, pero bueno, no me ha saltado. Estos son cabinas para que la gente pueda entrenar en la calle sola. No sé si tendrá mucho éxito, pero bueno, es decir, la idea es que la gente pues pueda cohibir, o sea, que no pueda tener esa intimidación de entrenar pues en un gimnasio con mucha gente, ¿vale? Entonces pones una cabina, estás en la calle, entras, se pone la cabina en ¿cómo se llama este cristal? Ácido, y tú entrenas tu horita de clase, pagas por esa horita de clase, ¿vale? Esto han empezado en Londres, pero bueno, no sé qué éxito tendrá, pero seguramente son tendencias, ¿no? que pueden ir llegando. Ya veremos un poco cómo evoluciona. Bueno, y luego, pues nada, turismo deportivo también, esa importancia. Por ejemplo, Almería sería también un destino, o es un destino. No, es. Pero fijaros lo que hacen claro, en Saudí tienen pasta. Esto es una piscina, ¿vale? Bueno. Sí, mantenerla, pero les da igual. Bueno, más que nada porque ya se me acaba, ¿no?
Pero bueno, fijaros, si queréis ver cosas chulas así en plan imposibles para nosotros, NEOM, ¿vale? NEOM es un estudio de arquitectura y de desarrollo de proyectos deportivos que están en Arabia Saudí, que tienen el Mundial además ahora, y bueno, están revolucionando, no sé si habéis oído de que van a construir esa ciudad que es una línea ahí o sea, y de hecho, pues todo esto forma parte, ¿no? Pero bueno, el objetivo, la idea es que también hay diferentes sectores o partes de otros sectores que el deporte lo tienen en consideración y creo que puede ser algo interesante, ¿vale? Bueno, luego pues... es que tengo aquí algunas diapositivas más, pero yo creo que por tiempo lo importante es que vierais también pues cómo hay propuestas también especializadas, en este caso el tema de la escalada, ¿vale? Y bueno, pues, bueno, esto sí que es interesante, el tema de Leganés, los parques, ¿vale? Aquí tenéis un parque también en una ciudad donde ya empiezan a incorporar máquinas, pero máquinas con peso, o sea, no sé si ya conocéis también esto, y la idea es un poco que convertir espacios públicos abiertos en espacios de práctica deportiva. Creo que habría que ver cómo eso se gestiona desde un punto de vista de la supervisión, pero bueno, es algo que irá llegando, pero son parques ya, esto es del año pasado, o sea, que ya te incluye, fijaros, este espacio de entrenamiento, y eso es para niños, ¿no? Y están utilizando ya este tipo de máquinas que son antivandálicos, pero con peso, o sea, no es ¿vale? No es la biciclilla esa, no, o sea, ya puedes entrenar. Esto es en Eslovaquia, ahí está yo. Bueno, pues nada, yo creo que, si os parece bien, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No queda mucho ya. Lo vamos a dejar aquí y creo que os voy a dejar al final porque tengo... Bueno, aquí tenéis a Jane Fonda promocionando las gafas virtuales, fíjate. O sea, de Meta. Y bueno, os voy a poner la última para que me tengáis el contacto y listo, ¿vale? Esto lo tenéis en la presentación, todo. ¿Vale? No, ya está. ¿Vale? Aquí tenéis mi correo, por si me queréis escribir para cualquier cosa. Y bueno, pues en principio, ¿todo bien? Muchísimas gracias. Vamos a entregarle. Sí, que venga...